¿Cómo estás? Bien, che, un gusto tenerte. Gracias, igualmente, Nereo. Muchos éxitos para hoy, ¿eh? Dale, gracias. Listo. Bueno, empiezo. Bueno, buenos días a todos, gracias a todos por estar, gracias al italiano por haberme convocado a estas jornadas tan multitudinarias, tan lindas. Y mi nombre es Rita Daverio y les voy a comentar un poco sobre cómo implementar la autoverificación en un laboratorio, más desde el punto de vista del proceso y cómo lograr sostenerlo en el tiempo. La charla básicamente está dirigida a profesionales del laboratorio, ya sean bioquímicos o profesionales de IT. Hoy por hoy ha habido una gran... muchos laboratorios han trabajado o han comenzado la implementación de la autoverificación. Lo que no hay en realidad, o que muchos no lo han hecho, es el tema de implementarlo con cierta metodología, ya sea con Six Sigma o procesos Lean o demás, pero la charla apunta hacia eso, a lograr trabajar sobre el proceso con las herramientas informáticas para que se pueda autoverificar y definitivamente que se sostenga en el tiempo. Bueno, la CLSI, que es el Instituto de Estándares de Laboratorios Clínicos, define como autoverificación a un conjunto de acciones que realiza un sistema informático con el objetivo de liberar o informar resultados de pacientes, ¿no? Mediante la aplicación de una herramienta o de varias herramientas basadas en reglas lógicas que son preestablecidas, documentadas y testeadas por el profesional del laboratorio. El objetivo que se persigue es traducir lo que es la filosofía del laboratorio, o sea, el proceso mental, todo aquello que hace el profesional bioquímico para determinar si este resultado se informa o no se informa, si este resultado requiere el análisis de un test adicional, si debe buscar otra información adicional, si debe repetirse, ¿sí? Entonces, todo ese pensamiento, todo ese background, todo lo que el profesional conoce, sería necesario traducirlo a lógica informática, ¿sí? Para que el proceso pueda, en forma automática, el sistema pueda, en forma automática, autoverificar. Entonces, desde el punto de vista informático, encontramos un nuevo paradigma, que es dónde conseguir toda la información que se requiere para este proceso de autoverificación y contar con la herramienta informática específica, ¿no? Teniendo entonces el proceso, sabiendo el cómo, teniendo la información y la herramienta, vamos a lograr los beneficios de la autoverificación que, bueno, en muchos trabajos, tanto internacionales como nacionales, que indican sobre las ventajas de la autoverificación. Se habla de entre un 80 y un 90% de resultados autoverificados en laboratorios del tipo que reciben mucho de rutina o mucho ambulatorio, ¿sí? Además de disminuir mucho el tiempo de respuesta o el TAT, los tiempos de entrega de los resultados. Para iniciar el proceso cuenta con básicamente 4 grandes fases o etapas. Una primera etapa, que es la inicial. Ahora voy a entrar en detalle un poquito más en cada una. La segunda etapa, que tiene que ver, la primera etapa, la inicial, implica la definición del equipo de trabajo y por dónde comenzar el proceso de autoverificación en el laboratorio. La segunda fase tiene que ver con el análisis, determinar qué es lo que se va a autoverificar y cómo se va a autoverificar. Una vez determinado
cómo se hace, cuál es ese proceso mental traducido, hay que escribirlo y documentarlo. Y la cuarta parte tiene que ver con el sostenimiento en el tiempo, tiene que ver con el control a lo largo del tiempo. Es bastante... No voy a entrar en muchos detalles porque realmente el tiempo es medio... No hay mucho tiempo, así que me dieron 30 minutos, voy a hacerlo rápido. Cualquier cosa después, cualquier duda que ustedes surja, me la pueden preguntar sin problema. Entonces, en la fase inicial hay que determinar el equipo de trabajo, ¿sí? Quiénes son los que van a trabajar, hay que involucrar a la gente. Los laboratorios que han trabajado en esto consideran que una de las mejores formas de involucrar a todo el grupo de trabajo es mediante la comunicación de los beneficios y las ventajas, ¿no?, que trae aparejado la autoverificación, entre ellas la posibilidad de que el profesional realmente bioquímico se dedique específicamente o se le dedique más tiempo al análisis de los resultados inusuales que presenta el laboratorio, ¿no? El otro punto importante en la fase inicial es determinar por dónde arrancar, qué sección del laboratorio implementar primero. Puede ser una química, puede ser una orina, puede ser microhematología. Como consideraciones, los laboratorios que han arrancado con la autoverificación han arrancado por áreas como, por ejemplo, recomiendan la hematología, porque es un conjunto acotado de test, no es muy grande, que un megaproyecto en general puede llevar al fracaso, entonces arrancan por un área y una vez que a medida que van ganando experiencia avanzan sobre las otras secciones del laboratorio. Y como recomendaciones siempre dicen de ser realistas, me refiero a esto, no arrancar con un proyecto gigantesco, comenzar obviamente con instrumentos y métodos estables, no con un instrumento que recién incorporamos al laboratorio porque no lo conocemos, no conocemos cómo es el tema de sus calibraciones, cómo es el tema de sus controles. Entonces, la metodología que implica, ¿no? Y ser conservadores se refiere a no tener como objetivo, por ejemplo, que iniciar el proyecto intentando autoverificar el 90% de los resultados en la primera fase, sino que ir incorporando cada vez más controles para llegar a este 90% u 80%, ¿sí? Básicamente para ir ganando confianza en lo que se está haciendo y poder aplicar metodología Lean y Six Sigma, ¿sí? La fase 2 es la fase más extensa del proceso, porque esto significa que el profesional pueda determinar claramente cuáles son las razones lógicas que lo llevan a liberar un resultado, en base a su experiencia y en base a su conocimiento. Es importante que todo el equipo esté de acuerdo en la forma, en los pasos, en las proposiciones lógicas, porque después... porque de esta forma se logra estandarizar el proceso, ¿no? Se logra estandarizar la información. La idea es que entre todo el equipo definan qué reglas usar, ¿sí? Y deben ser diseñadas por ellos mismos. Todas estas reglas deben estar acordadas y otro tema importante es determinar en qué ámbito van a ser empleadas. Si son reglas que se van a aplicar, esta lógica se va a aplicar en el GIS, en el LIS, en el instrumento, en el middleware o dónde. Una vez determinado qué reglas a considerar, hace falta que la parte de la gente de informática pueda tener acceso o cómo obtener toda la información que va a hacer falta, ¿no?
Como consideraciones o recomendaciones, la idea sería que se examine todo el proceso, de principio a fin. Las políticas y las reglas deben basarse en la filosofía del laboratorio. Es importante que el director técnico esté totalmente involucrado y compenetrado con el proyecto, porque en definitiva los resultados que va a informar el laboratorio tienen que estar de acuerdo a la filosofía, ¿no?, que se implemente, que tenga el laboratorio. Ejemplos de reglas, tenemos reglas básicas que implican si un resultado, si el control de calidad del equipo no está de acuerdo, si las reglas, supongamos que utilizan Levy-Jennings y no son las correctas, entonces el bloque de resultados se rechazaría. Si hay alarmas de instrumentos, algún flag, alguna dilución, falta muestra, bueno, cualquiera de estas alarmas que pueden tener los instrumentos serían controles que bloquearían resultados. Después existen las reglas, como dice ahí, reglas reflejas desde el punto de vista, si una X-test da mayor de X, entonces realizar otro test, o repetirlo, o adicionar un nuevo test, reglas de delta check en porcentaje o valor absoluto, obviamente reglas relacionadas con el sexo, con la edad, en cuanto a los valores normales a diagnóstico, chequeos cruzados entre la urea y la creatinina, por ejemplo, las proteínas con la albúmina. Bueno, esos son algunos ejemplos, algunas más básicas y otras más elaboradas. Y va a ser el profesional quien va a decir, bueno, necesito tal o cual regla, tan o cual compleja, para determinar si la información que estoy ofreciendo, que estoy validando, es la correcta, ¿sí? En la fase 3, yo ya tengo el equipo compenetrado, el equipo de trabajo totalmente definido y sabiendo, de acuerdo a lo que va a autovalidar, qué áreas voy a comenzar y qué reglas lógicas son las necesarias para la autovalidación. Y el punto 4, el punto 3 es de mucha reunión y mucho acuerdo, ¿no? El punto 4 tiene que ver con la documentación. Es súper importante que se documente porque se puede utilizar como herramienta de contingencia. Si el día de mañana hay algún problema con el sistema, hay algún problema con el instrumento y la validación debería ser manual, es importante que esté documentado. Existen varias formas de documentar, a nivel gráfico, a nivel planilla o a nivel checklist. Yo acá tengo un par de ejemplos. Acá a la derecha, a la izquierda, por ejemplo, hay una forma de graficar, ingresa el resultado y se aplican cualquiera de las reglas lógicas o problemas de QC, delta check o lo que sea. Cualquiera de estas reglas que se viole, el resultado se bloquea o se libera en forma de tabla o de texto, donde tengo cada uno de los analitos y qué controles realizar sobre cada uno con sus acciones, o simplemente en un checklist para que actúe como guía. Una vez que está documentado, es necesario el tema de control y testeo de cada una de estas reglas. Ustedes imaginen que si van a autoverificar un resultado, es fundamental que los resultados, que las reglas, hayan sido controladas y testeadas. Se puede controlar con un grupo de muestras adicionales. Ahora hay algo más de control. Y el testeo tiene que ser siempre con
valores de resultados de pacientes que se encuentren dentro o fuera de los rangos establecidos. Lo ideal es que sería, si yo para autoverificar un resultado, le aplico 30 reglas lógicas, lo ideal sería tener un conjunto de datos que haya resultados que violen cada una de las reglas, varias reglas y demás, y que el resultado final, ya sea en forma manual, la autoverificación, o en forma automática, se arribe al mismo resultado, ¿no? El propósito de documentar también es obviamente lograr estandarización, como les dije antes, ya sea manual o automático, o alguien nuevo que ingresa al equipo trabaje de igual manera. Acá se presenta uno de los beneficios de la autoverificación, que es la disminución de costos. Si está claro en qué momento, por ejemplo, se debe repetir un análisis, se evitan repeticiones necesarias de análisis con el consiguiente gasto de reactivo. Todo esto se ve mucho en lugares donde hay mucha rotación de gente, lugares con mucha guardia y demás, ¿no? Las reglas pueden escribirse de distintas maneras, simples o complejas, pero importante, mantener registro de las acciones, porque hacen al sistema de calidad, justamente. Bueno, en cuanto al testeo, realizar simulaciones, testear considerando la mayor cantidad posible de combinaciones, reglas en paralelo, agarrar un conjunto de muestras y testearlos a través del sistema o testearlos en forma manual. Todo esto debería integrar el programa de calidad del laboratorio, bueno, ejemplos de validaciones y demás, y toda la gente debe estar capacitada, y finalmente, una vez que tenemos las reglas, documentamos, testeamos, controlamos, la gente está capacitada, se pone en vivo todas las reglas. Hay unas checklists de la ACC como para poder llegar a chequear algo. La fase 4 tiene que ver con el sostenimiento en el tiempo. Básicamente, el objetivo sería que en un año todas las reglas, todo el motor de reglas que hacen a la autoverificación automática puedan ser testeadas a lo largo de un año. Y esto tiene que ver con que en un año el cambio es permanente, ¿no? Es muy dinámico. Entra gente nueva, hay cambio de generación de reactivos, hay cambios de instrumentos, cambios, nuevas metodologías, incorporación de nuevos test que antes se derivaban, cambio en la población. Yo trabajaba, por decir a nivel ejemplo, con un grupo de pacientes de, no sé, un promedio de 30, 40 años, y a partir de ahora recibo muestras de varios geriátricos de la zona, entonces el promedio de edad cambia. Entonces todos estos cambios hacen que la autoverificación pueda llegar a perder la eficacia que tiene en el momento de su lanzamiento. Por eso es importante que haya un plan de control, de verificación y testeo de todas las reglas a lo largo del año. Eso hace que se sostenga en el tiempo. Si no existe esto, ¿qué va a pasar? Cualquiera de los cambios que suceda a lo largo del año, por ejemplo, va a ser que si yo estaba en un 60% de autoverificación, esto va a bajar al 50, al 40%, ¿sí? Todo esto tiene que monitorearse y controlarse. Y con cada control posiblemente surjan nuevas reglas, se reemplacen algunas, se agreguen nuevas o se eliminen. Todo esto para trabajar en el plan de mejora continua.
siempre el profesional debe tener la capacidad como para rediseñar su nuevo set de reglas lógicas para seguir controlando y cambiando en el tiempo. Como dice ahí, la evaluación debe ser un proceso continuo, constante, y debe reflejar todos los cambios que suceden a lo largo del tiempo. Es la forma en que los laboratorios han encontrado en sostenerlo a lo largo del tiempo. Bueno, hablamos hasta acá del proceso, ya que han pasado 20 minutos, el proceso de las 4 fases involucra la mejora continua, hay que incorporar todo el sistema de calidad, qué áreas serían convenientes, qué áreas no, cómo ir paso a paso y cada una de las fases. Todo esto desemboca en la parte informática. Para la parte informática, una vez determinado toda la parte de procesos / teórico, vamos a necesitar contar con un motor de reglas lógicas alimentado por información para que el objetivo sea, el resultado se autoverifica o el resultado se bloquea, ¿sí? En cuanto a la información, vamos a necesitar información preanalítica y analítica. El desafío de la gente de informática va a ser cómo conseguir toda esta información, porque recuerden que el bioquímico, el técnico o el bioquímico, quien autovalide, quien valide, se basa en mucha información para tomar una decisión, no es solamente el resultado que vino del instrumento. En general, depende del test, va a tener en cuenta datos del paciente como el sexo, la edad, la raza, el género, demás, registros médicos, va a tener en cuenta, según lo que esté evaluando, según el resultado que esté informando, alguna enfermedad de base, algún antecedente, tabaquismo, alcoholismo, hipertiroidismo, diabético, dializado, operaciones quirúrgicas, son todos datos que hacen a los registros médicos. También va a tener en cuenta, en determinados casos, si la persona consume alguna droga o medicamento en las últimas 24 horas, 48 horas, o si ha consumido en el último mes. Eso también a tener en cuenta. Y en cuanto a la información netamente interna del laboratorio o más analítica, será necesario, la mayoría de los laboratorios necesitan información referida a la muestra, como por ejemplo la hora de la toma, que es importante para el cortisol, el tipo de muestra, capilar, venosa, arterial, la condición de la muestra, si es lipémica, ictérica o está hemolizada. En cuanto al instrumento, las calibraciones, los controles de calidad, alarmas, diluciones, qué metodología, los valores de referencia son distintos según la metodología que utilice. Resultados anteriores del mismo test o de otros test relacionados, el delta check, si es un resultado cuantitativo, cualitativo. Entonces, toda esta información es importante ver de cómo se obtiene, cómo se incorpora a la herramienta, y cualquier otra información que el profesional requiera como para, o el laboratorio requiera como para informar un resultado con calidad y certeza, ¿no? Ya sea del LIS, de los registros, del middleware, otros del GIS, ¿sí? La información, gran desafío. Siguiente desafío es armar las reglas. Para las reglas en realidad va a necesitar, ¿qué son las reglas? Son proposiciones lógicas, ¿sí? Perdón, PIQ, Rita. 5 sí. minutos falta, por favor. Dale, ya redondeo, gracias. Gracias. Entonces, las reglas deberían ser, son proposiciones lógicas, P y Q. Si ocurre tal cosa y tal cosa, o paréntesis, otro sí, entonces hago tal cosa, o bloqueo, o informo, o rechazo, o realizo. Voy a tener proposiciones lógicas
generadas en este motor para realizar determinadas acciones. Las reglas o proposiciones pueden ser simples o complejas, puedo tener anidadas. Es importante la secuencia, no es lo mismo trabajar con unas proposiciones primero y otras después, que viceversa. Seguramente en algunos casos no interesaría, pero hay determinadas circunstancias que obligan a tener una secuencia de cómo realizar la ejecución. Acciones: bloquear el resultado, liberarlo, agregar un comentario, repetir un test, añadir un test, emitir una alarma, mandar un mail a alguien, no sé. La activación: ¿en qué momento quiero que estén en background todas las reglas generándose, o quiero que se ejecuten apenas viene un resultado, o apenas estén todos los resultados del informe del protocolo? Es importante ver en qué momento activarlas. Importante cómo se comporta la autoverificación ante algún cambio de algún dato, se cambia el diagnóstico, se cambia el sexo por un error en el registro inicial. ¿Qué pasa con ese resultado que está autoverificado? ¿Cómo manejo esa contingencia, no? Y obviamente todas las reglas deben cambiar, deben reflejar los cambios de las políticas y los criterios. Bueno, hasta acá es la presentación. Vimos un poquito el resumen de las 4 fases. La primera es determinar, involucrar a la gente, qué fases, después qué es lo que voy a validar, cómo lo voy a documentar y a testear, y cómo lo voy a mantener en el tiempo. Necesito la información, necesito la herramienta generada basada en un motor de reglas lógicas para lograr mejorar el TAT, el tiempo de respuesta, disminuir los errores, ahorros económicos básicamente de la no repetición, mejoramos la productividad, generamos los procesos Lean, mejora el servicio al paciente y al médico, los resultados están antes, con mayor cantidad de información de base para brindar la solución, se estandarizan criterios y la calidad está asegurada. Existen hoy en el mercado algunos sistemas de motor de reglas, y si no, también hay lugares que, bueno, los tienen, son desarrollos propios, algunos laboratorios. Todo depende del laboratorio. Hasta acá llegó mi presentación. Cualquier duda que tengan, ahí está mi mail, sin problema, y si está a mi alcance, con mucho gusto les contestaré cualquier Un consulta. minuto, una pregunta. Si hay alguien, podemos hacerla. Dale. Estamos en tiempo, y si no, está disponible ahí el correo de Rita, que nos va a contestar por mail cualquier consulta que tengamos. ¿Puedo consultar una cosa? Dale, sí. ¿Cómo manejan ustedes el tema de las validaciones cruzadas? O sea, cuando toman en cuenta más de un resultado para hacer una validación, ¿por porcentaje, por relación, de acuerdo al diagnóstico? ¿Cómo lo hacen? No, ahí lo que vos vas a necesitar es tener que determinado, con test cruzados, como decía ahí, viste que uno de los ejemplos era proteínas y albúmina, por ejemplo, o urea y creatinina, creo que era. Vos tenés que determinar la relación, la determinás vos, o el laboratorio me dice, bueno, hasta tanta relación está bien o está mal, y qué acción. Yo depende de la filosofía del laboratorio. El desafío para la gente de IT es poder escribirlo en una regla lógica. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. No es como lo determino yo. El laboratorio me lo determina. Y yo lo traduzco a la parte informática. Está bien, pero por eso entonces lo considerás en general por porcentajes. Si la urea te aumenta el 10%, entonces en creatinina puedo aceptar hasta tanto. Por ejemplo, o podés decir en unidades, como vos quieras. Perfecto. Les invito. Bien. Muchas gracias, Rita. Muy linda la presentación.